¿Química? Sí, es química, sí, acá es arreglando como que la pantalla para que quede. Ustedes pueden mirar ahorita la presentación que tenemos. No, no, solamente está ahí, la insignia del samaritano. Exactamente, entonces sí, esa es la presentación. Vamos a ver por qué aquí no la deja presentar. Ah, ya. He hecho química orgánica 1. Es química orgánica, ¿no? Entonces vamos, lo que hoy vamos a hacer es con la ayuda del libro, vamos a... Química orgánica 3. Ujú. Química orgánica 3. Sí, así es. Lo que vamos a mirar son las funciones químicas orgánicas. Entonces, bueno, aquí cambiémosle, agreguémosle un 1. Los compuestos orgánicos también tienen algunas funciones. En los inorgánicos serán los óxidos, los hidróxidos, bueno, todos los ácidos que miramos, ¿no? Acá hay otros compuestos, otras funciones. Algunas de esas funciones son las siguientes. Entonces, las funciones son, primero que nada tenemos los alcoholes, ¿no? Los alcoholes Son compuestos temarios cuyo grupo funcional característico es el hidroxilo negativo OH. exactamente, bueno. La principal característica de los alcoholes que vamos a mirar aquí, vamos a evaluar todo este material y lo vamos a lo vamos a vamos a ir haciendo resumen del texto y lo que quede como resumen lo vamos a pasar al cuaderno. Entonces, nos dice así: los alcoholes. Los alcoholes son compuestos ternarios. ¿Qué quiere decir? Pues la primera característica nos quiere decir lo siguiente: compuestos ternarios quiere decir que están compuestos por 3 elementos, que son carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son los compuestos que tienen nuestros alcoholes, ¿no? Entonces, los alcoholes están compuestos por 3 elementos, que son carbono, hidrógeno. Con los carbonos y con los hidrógenos, ¿qué formamos? Carbonos e hidrógenos, ¿qué forman? Cloruro, hidróxido, no, carbono con Hidrocarburos. hidrocarburos. Está Los que bien. miramos la clase pasada, ¿no? A los hidrocarburos le vamos a agregar le vamos a quitar un hidrógeno, ese hidrógeno lo vamos a unir a un oxígeno, ese oxígeno con ese hidrógeno es un hidroxilo, va a unirse nuevamente a ese hidrocarburo y vamos a tener un alcohol. Por ejemplo, cuidado. Sigue, nena. Mi sobrinita que estaba. Ok, bueno, sigamos. Entonces, vamos a generar, vamos a definir primero que vamos a generar más características y luego vamos a dar un ejemplo. Entonces, los alcoholes son compuestos ternarios cuyo grupo funcional característico es el hidroxilo. Entonces aquí, grupo característico. Grupo o función, cuyo grupo funcional característico, entonces aquí pongámosle aquí, grupo funcional característico es el hidroxilo. ¿Qué es el hidroxilo? El hidroxilo, pues es lo que yo estaba diciendo. Hacemos de cuenta que a ese hidrocarburo nosotros, bueno, ese hidrocarburo dijo, bueno, este hidrógeno ya no lo voy a utilizar. Cuando un hidrocarburo pierde o cede un hidrógeno, se vuelve un radical. Ese radical va a buscar un oxígeno con un hidrógeno, que es un hidroxilo, y ese se va a unir al radical formando el alcohol. Bueno,
Además nos dice que se escribe con el nombre de hidrocarburo terminado en la palabra ol. Entonces, para la parte de nomenclatura. Nomenclatura. Ay, profesora, hay una nomenclatura de IUPAC también. No, lo que pasa es que ellos ya cambian, ¿no? La IUPAC, las 3 tipos de nomenclatura que utilizamos, por lo general eran para los compuestos inorgánicos. En este caso ya solamente hay una sola, que es estándar. Entonces decimos, para todos los compuestos orgánicos, cuya función terminaba, por ejemplo, como el metano o como todos los compuestos de los hidrocarburos, entonces a los hidrocarburos se los hace terminar en la palabra o expresión es ol. Entonces, si se llamaba metano, Metanol, se llamaba butano, butanol, si se llamaba propano, propanol. ajá, y así sucesivamente. Bueno, ahora, aparte de eso, porque es que en los hidrocarburos, ellos no tenían ese hidroxilo. Ese hidroxilo se va a ubicar en un lugar específico. Como nosotros tenemos una cadena en los hidrocarburos, buscamos, va a tener 2 extremos, ¿cierto? Buscamos el extremo más corto, a donde se ubica el OH, el hidroxilo, y desde el extremo contamos los carbonos que hay. Donde se ubique el carbono, le damos el nombre al compuesto. El número, por ejemplo, si se ubica en la segunda posición, 2-propanol, 2-butanol. Bueno, eso lo vamos a mirar ahorita, gráficamente es más fácil que explicado. Y bueno, entonces, lo vamos a hacer aquí con una pequeña fórmula. Insertar fórmula. Ecuación. Entonces, aquí tenemos la siguiente ecuación, que sería CH3 CH2 CH3. Bueno, este compuesto normalmente, vamos a identificarlo. ¿Cómo se llamaría este compuesto de forma normal? Todavía no es un alcohol. Enlace. Tiene enlace simple, ¿no? No tiene ningún enlace doble. Entonces vamos a partir primero desde el compuesto orgánico, desde el hidrocarburo, y luego lo vamos a buscar como un alcohol. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo se llamaría normalmente este compuesto? Enlace simple. No, ¿cómo se llamaría este hidrocarburo? No, el tipo de enlace, pues ya sabemos que es enlace simple. Terniario, cuaternario. Pero ese es el tipo. Este es un compuesto binario porque está formado solamente por carbono e hidrógeno. Pero lo que yo necesito es saber cómo lo voy a llamar. ¿Cómo se llama ese hidrocarburo? ¿O a qué grupo pertenece? Al grupo ¿de qué grupo se está hablando, Miss, en primer lugar? De los hidrocarburos. Porque tienen hidrógeno y carbono. Si tienen enlace simple, ¿qué será? ¿Será un alcano, un alqueno o un alquilo? Alcano. Muy bien. Si es un alcano, ¿en qué termina? En ano. Ajá. Y tiene 4 carbonos. Entonces, ¿cómo se 4 carbonos. 4 por 2. SH4. Es el butano. Butano, muy bien, porque tiene 4 carbonos, ¿no? Ahora, a este yo le voy a quitar este carbono. Lo vamos a quitar. ¿Listo? Y en lugar de ese carbono,
le voy a agregar, vamos a quitar el carbono aquí, y le voy a agregar una, que es aquí. Aquí lo que voy a hacer es quitarle ese carbono, ¿no? Quitarle el hidrógeno. Entonces me va a quedar CH. Pero recordemos que aquí estaría faltándole un enlace para que pueda estar estable, ¿no? Bueno, aquí entonces, en lugar de CH, en lugar de esa H, le voy a poner un OH. Le he puesto un OH a este compuesto. Bueno, aquí debería ir la CH. Entonces aquí escribamos CH. Aquí no iría nada. Y aquí pues iría, aquí es donde nosotros le escribimos la linecita y abajo iría OH. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, le quité un hidrógeno, pero le agregué un OH. ¿Cómo se llamaría ese compuesto? Hidroxilo. Ese es el hidroxilo, muy bien. Solamente este. Pero ¿cómo se llamaba al comienzo este compuesto? Hidrocarburo. Es un hidrocarburo, pero ¿cómo se llamaba específicamente este hidrocarburo? Alcano. Muy bien, primero se llama butano, ¿cierto? Butano, sí. Cuando yo le quité el hidrógeno, se llama butil. ¿Recuerdas? Cuando se le quita un hidrógeno, es un butil. A ese le voy a agregar un hidroxilo. Entonces se va a llamar butano y le agregamos la ol. Pero por facilidad nos queda butanol. ¿Listo? El butano, el alcohol del butano se va a llamar butanol, porque va a terminar en ol. ¿Listo? Bueno, ¿ahí he terminado la nomenclatura? No. Debo indicar dónde está ubicado este hidroxilo, porque este hidroxilo puede ubicarse aquí, como puede ubicarse acá, como puede ubicarse acá. Entonces, ¿cómo se llamaría ese, cómo haríamos para decir dónde está ubicado ese hidroxilo? Ok, perfecto. Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Miramos el extremo, entre este lado y entre este otro. ¿Cuál extremo está más cercano, Dayana, Priscila? El OH. El CH3. Bien, este es CH3, ¿no? Entonces vamos a contar las posiciones acá. Vamos a dejarlas así. Vamos a escribir uno aquí. Esa es la posición 1. Esta de aquí sería la posición 2. 2, ¿no? ¿Dónde lo ubiqué aquí? Este de aquí sería la posición 2. Este de aquí sería la posición 3. Y finalmente, este de aquí sería la posición 4. No se da. Ponle un puntito, Miss. Ponle un puntito, aunque sea un puntito, y ahí le eleva. A ver, un puntito, 4. Listo, vale, gracias por la recomendación. Entonces, ese es el 4. Contamos posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. ¿En qué posición de los carbonos, contamos por los carbonos, se encuentra ubicado el OH?
Posición Posición 2. 2. Entonces, antes de butanol le escribimos 2. Ya si nombramos los alcoholes. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero que nada, el hidrocarburo del cual se forma. Segundo que nada, la posición del hidroxilo. Y listo. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de algunas propiedades o características de estos alcoholes. Entonces vamos a hablar sobre propiedades físicas. Entonces aquí, propiedades físicas de los alcoholes. Los alcoholes. Pues son compuestos ternarios. ¿A qué hace referencia que sean compuestos ternarios, Dayana, Priscila? Ternarios. Que son así de 3 compuestos ternarios. De enlace triple. No, elementos. 3 elementos diferentes. No quiere decir que son 3 elementos los que lo forman, ¿no? Porque si miramos aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. De lo que están formados son de 3 elementos diferentes. ¿Cuáles son esos elementos? Alcano. ¿Cuál? Alqueno. No. ¿Cuáles son los elementos? Alcano, butano. No, esos son los hidrocarburos. Hidroxilo. Gracias. ¿A cuál te refieres con 3 elementos, profesor? Bueno, miremos aquí, en la cadena. ¿Cuántos elementos podemos ver ahí? 4. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Carbonos. Bueno, el carbono... Hidrógenos y oxígenos. Entonces, ¿cuáles serían los elementos? El CHO. Bueno, el CHO es las siglas, ¿no? Entonces, escribamos aquí carbono, que es el primero. ¿Por qué el carbono de primero? Porque el carbono es el elemento por excelencia que nos identifica los compuestos orgánicos. Lo vamos a nombrar con la letra C de su fórmula, de su símbolo químico, ¿no? Otro elemento que le sigue es hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Porque el hidrógeno con el carbono forma los hidrocarburos, que son los grupos más representativos de los compuestos orgánicos. Lo vamos a representar con la letra H. ¿Listo? Luego sería, por último, ¿qué elemento? Dayana, Priscila, ¿cuál sería el último elemento? Nitrógeno, el oxígeno. Muy bien, el oxígeno, porque es el grupo funcional para los alcoholes. ¿Listo? Entonces, el grupo funcional es el oxígeno. Profesor, disculpe si me estoy rascando mi cabeza, no te ojo. Tranquila, Dayana, no hay problema. Sí, no, que me han salido granos en mi frente y en mi cabeza, que me arde, así. Eso es normal por la parte de la, ¿cómo es que se llama eso? Adolescencia. Entonces, como en la cabeza. Puedes utilizar un champú anticaspa, puede ser caspa. No es caspa, es granitos, tengo así granitos que me pican. A ver, espérame un segundito, pausa aquí. Bueno, vamos a cerrar cámara y vamos a continuar con la clase. El oxígeno, pues lo vamos a dejar con la letra O, ¿cierto? Por lo tanto, la expresión es CHO, de carbono, hidrógeno, oxígeno.
¿Cómo nos identificamos? Bueno, carbono con hidrógeno, hidrocarburos. Oxígeno nos produce un alcohol. ¿Listo? Ya miramos cómo se forma el alcohol. Esa es la primera. La segunda característica, del metalón al un decanol. ¿Cuál es un decanol? Metanol. Un decanol. ¿Cuál sería el un decanol? ¿O cómo sabríamos que es un decanol? ¿O por qué se llama metanol? ¿Qué tiene que ver o de dónde viene el metanol? Entonces, el metanol proviene del metano, que es el hidrocarburo de los alcanos con un... CH4. Sí, muy bien. ¿Y un decanol cómo sería? Un decano del 11. Muy bien, con 11 carbonos. Son de estado líquido. Estado líquido. Los demás son sólidos. Son sólidos. Bueno, esto, como estamos haciendo aquí, debe ir en un mapa conceptual para que los tengamos más claro, ¿no? Los tres primeros son solubles en agua, ¿no? Los tres primeros. ¿Cuáles serían los tres primeros? Metanol, etanol y propanol. Son solubles en agua. Solubles en agua. Y desde el butanol y el pentanol son poco solubles. Bueno, la solubilidad aumenta en forma proporcional al número de hidroxilos. Entonces, la solubilidad es proporcional al número de hidroxilos presentes en la cadena. Bueno, a medida que aumenta la cadena alifática. Aumenta la fuerza de atracción entre ellos. Es decir, la fuerza de los enlaces. Entonces, ¿cómo sabemos que aumenta la cadena alifática? Aumenta porque se aumentaron los carbonos con los hidrógenos, es decir, se aumenta el número la posición del hidrocarburo. Por ejemplo, si es el hidrocarburo número 20, que es el icosano, entonces va a tener una fuerza de atracción mucho mayor que la de un metano o de un metanol. Puede ser el icosanol, dentro de sí tiene una fuerza de enlace mucho mayor que la del metanol. Bueno, otra que podríamos decir, también aumenta la densidad, en este caso, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión. Listo. Bueno, vamos a mirar algunas reacciones de los alcoholes. La diapositiva. Reacciones de los alcoholes. La primera es la deshidratación. Deshidratación. ¿En qué consiste la deshidratación? Bueno, vamos a utilizar el alcohol con un medio ácido
y entonces se va a producir se va a separar el carbono y nos va a generar agua. Esto es la deshidratación. Aquí vamos a dejar un pequeño ejemplo de la deshidratación en los alcoholes. Miremos aquí en este caso tenemos en caso por ejemplo este sería un etanol. Aquí tenemos un etanol. ¿Por qué es un etanol? Pues porque tiene 2 carbonos. Al segundo carbono nosotros le hemos quitado un hidrógeno y le hemos agregado un OH, o al hidrógeno del etanol le aumentamos un oxígeno, y entonces a ese lo mezclamos con un agente ácido. ¿Qué va a pasar? El carbono se va a formar sus propios enlaces y va a quedar C2 y nos va a producir agua. ¿Listo? Entonces, al extraer el agua a ese etanol, vamos a tener una deshidratación. ¿Queda claro ese punto? ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a ir con el segundo punto. Con el segundo punto, ¿no? La segunda reacción, que puede ser la de los halogenuros de hidrógeno. Entonces aquí sería halogenuros de hidrógeno. Halogenuros de hidrógeno. Bueno, ¿en qué consisten los halogenuros de hidrógeno? Nosotros en unas clasecitas pasadas habíamos visto que los R son los radicales, ¿no? Los radicales de los hidrocarburos. ¿En qué consistía? Pues que al hidrocarburo se le restaba o se le quitaba un hidrógeno para formar el radical. A ese radical le vamos a agregar OH y ya tenemos hasta aquí, tenemos un alcohol. A ese alcohol le vamos a agregar un ácido. Este ácido nos va a producir un halogenuro de hidrógeno, entonces más agua. Entonces va a quedar el radical con este elemento, con el elemento que formaba parte del ácido, más el agua. Aquí hay un ejemplo que está un poquito interesante, que es el cloretano. Aquí tenemos, por ejemplo, por acción de un dicloro de zinc. No veo nada, Miss. Y miras, ¿qué estás mirando, Dayana? ¿Dónde No, lo que las agrandado estaba chiquitito. ¿Qué será? A ver, ahí. ¿Ahí ya miras mejor? Sí. Ok, perfecto, bueno. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Hicimos lo siguiente. Tenemos aquí un etanol. Un etanol. A ese etanol le hemos agregado un hidrácido de cloro. Lo sometemos a una acción de una sal, de un cloruro de zinc, y vamos a producir un cloretano. Cloretano se llama porque este es un etano con el cloro, más agua. Ok, bueno, otra reacción que podemos también analizar y estudiar sería la de los metales alcalinos. Metales alcalinos. Bueno, ¿en qué consiste? Tenemos aquí un metanol. Aquí tenemos un metanol que lo sumamos, o a un metanol que le sumamos sodio.
y vamos a obtener un etiato de sodio. Entonces tenemos aquí un etilato de sodio. Aquí tenemos etilato de sodio. Iría un poquito más acá. Aquí pues ya tenemos un etilato de sodio. ¿Qué hicimos con etilato de sodio? Bueno, aquí tenemos un... este es un etanol, perdón, por la fórmula. Se lo puede escribir de esta forma o se lo puede escribir también de esta forma. Tenemos aquí un etanol. A ese etanol le vamos a agregar sodio y aquí tenemos un etilato de sodio. ¿Por qué etilato? Porque tiene dos carbonos. Y pues aquí tenemos un enlace simple. Entonces al final pues vamos a tener CH3 unido a un CH2 unido a un hidroxilo. Entonces aquí sería un etanol con el sodio. Entonces sería un etanol, pero como le quitamos pues el hidrógeno nos queda un etilato de sodio. Y ya sería por oxidación. Entonces ya por oxidación vamos a generar otra presentación. Reacciones de los alcoholes. Aquí vamos a dejar por oxidación. Oxidación. Se pueden presentar los siguientes casos. Se van a generar los aldehídos o las cetonas. Entonces, este es el cuarto caso por oxidación. Lo vamos a estudiar aparte porque nos generan dos casos. El primero, que son los aldehídos. ¿Cómo se forman los aldehídos? Pues es la oxidación de un alcohol o también tenemos las cetonas. Las cetonas. Bueno, entonces ahorita vamos a dar los aldehídos, ¿no? A partir de alcoholes primarios. Entonces, a partir de un alcohol primario, desde un alcohol primario, se forma un aldehído. ¿Qué es lo que va a mezclar aquí? Pues va a mezclar un metanol, que es un alcohol primario, y pues los aldehídos tienen una terminación en al. Entonces ya no se terminan en ol, sino que terminan en al. Recordemos que los óxidos se producen cuando mezclamos cualquier elemento o compuesto con el oxígeno. Entonces tenemos aquí un metanol que es CH3OH. Le vamos a sumar oxígeno y vamos a tener se van a separar dos hidrógenos de aquí y vamos a tener la siguiente forma. H-CHO más H2O, que es un metanal. Entonces, ¿cómo sabemos que es un metanal? Pues verificamos que tiene un carbono unido a dos hidrógenos y un oxígeno más agua. Y bueno, en el caso de las cetonas se forman ya con alcoholes secundarios. Entonces, alcoholes que se han producido de otras reacciones, entonces serían alcoholes secundarios. Entonces, aquí tenemos un caso que es el 2-propanol. Y ya termina en nona. Entonces, las cetonas ya terminan en nona. Entonces, tenemos el 2-propanol. ¿Por qué es el 2-propanol? Pues está en la posición 2. Entonces, tenemos CH3, COH, CH3, más oxígeno. De este oxígeno, pues vamos a tener la propanona más agua. Porque las cetonas, pues terminan en la expresión ona. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los éteres. Los éteres
también están con la formación del oxígeno, tienen una agregación de oxígeno. Y entonces los éteres. ¿Qué son los éteres? Bueno, la bibliografía nos dice que son compuestos orgánicos. Son orgánicos todos los compuestos que estamos mirando aquí, solo que en este caso ya son funciones que se caracterizan en su estructura por tener un átomo de oxígeno unido a 2 átomos de carbono. Entonces, la principal característica es que un átomo de oxígeno, está unido a 2 carbonos. ¿Cuál es la diferencia con los alcoholes? Los alcoholes utilizamos el OH. El OH se une a un radical. En cambio, en los éteres ya es solamente el oxígeno. También está formado por el grupo compuesto que es CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, pero en este caso nos damos cuenta que la forma como se mezclan nos va a dar un valor diferente. Bueno, voy a cerrar la sesión porque estamos a menos de 1 minuto y ahorita envío el